Somos tu voz. Francia hizo historia y se convirtió en el primer país del mundo en consagrar el derecho al aborto en su constitución. Un tema sobre el cual hablamos hoy con Susani González. Ella es abogado feminista, tiene estudios en género, también en derechos sexuales y reproductivos, además en derechos humanos de la mujer. Es también la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, CEDESEX. Hablamos no solo sobre lo ocurrido en Francia, sino también sobre la situación del aborto en Venezuela, además de la educación y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, y aquí está la entrevista. Vamos a conversar con Susani González. Ella es abogada feminista, tiene estudios en género, derechos humanos de las mujeres, también derechos sexuales y reproductivos. Es además la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, CEDESEX. Susani, un gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. El placer es mío. Muchísimas gracias, Vanessa, y bueno, feliz día a toda la audiencia. Susani, conocíamos sobre una decisión histórica a la que se llegó en Francia, un día histórico para la lucha feminista y por los derechos reproductivos en ese país, porque Francia se convertía en el primer país en todo el mundo en incluir el derecho al aborto en la Constitución. ¿Cómo ven ustedes este paso que se da allá en Francia, pero además cómo estamos en esta materia en Venezuela? Un tema que, así como ocurre, por ejemplo, con la eutanasia, suele ser muy polémico porque, bueno, convergen como distintos aspectos, ¿no? El tema social, cultural, ético, moral y sobre todo religioso. Así es, Vanessa. Bueno, nosotras aquí felices porque, bueno, la lucha feminista es internacionalista, la victoria de una en cualquier país, la victoria de todas, y bueno, también vamos a decir, el dolor, el sufrimiento, las violencias que vive alguna mujer en cualquier esquina del mundo también es el dolor de todas. Nosotras estamos muy felices de que Francia en efecto se haya convertido en el primer país del mundo en proteger, un poco rescatando ese eslogan de la Revolución Francesa, que bueno, que se puso ese país en su momento como a la vanguardia de los derechos humanos. A veces pierde el horizonte de vez en cuando, pero rescatando un poco la libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa, bueno, se pone en un primer lugar en materia de derechos humanos de las mujeres, niñas, de las personas en el mundo, protegiendo ese derecho que tanto ha sido atacado y puesto en peligro en los últimos años. Hemos visto que ha habido retrocesos en la protección jurídica del derecho a la vida, el derecho a no morir por un aborto inseguro, porque proteger el derecho al aborto básicamente es proteger la salud y la vida de muchas niñas, mujeres en el mundo. Entonces, bueno, nosotras lo vemos con muy buen ojo, lo celebramos y es una manera de blindarlo, ¿no? En efecto, pues bueno, hemos visto retrocesos en los últimos años, por ejemplo, en los Estados Unidos, el intento que hay en Argentina también de retroceder en el reconocimiento de este derecho, y creo que, bueno, sin duda alguna es una iniciativa maravillosa de la clase política francesa. Sin embargo, bueno, sabemos que luego hay polémicas porque dicen que, bueno, supuestamente esto es para distraer la atención sobre otros temas. Bueno, yo creo, y nosotras desde los feminismos creemos que proteger los derechos de las mujeres no es una distracción, es realmente una decisión importante. Lamentablemente en Venezuela estamos muy lejos de eso. Recordar que la grandísima mayoría de los países en el mundo protegen el derecho de las mujeres y las niñas a la vida, y con ello pues reconocen el derecho al aborto, al menos por causales asociadas a la salud. Un poco para que tengamos una idea, al menos 145 de los 192 países reconocidos por Naciones Unidas han legislado y protegen el derecho al aborto, al menos por causales de salud. Bueno, lamentablemente Venezuela está en los menos de 50 países restantes, un país que tiene una de las legislaciones más retrógradas en la materia, además que, bueno, contradice nuestro ordenamiento jurídico, porque la Constitución dice algo, pero lamentablemente el Código Penal, que es preconstitucional, sigue sin reconocer el derecho al aborto y, por el contrario, criminaliza a las mujeres que deciden abortar independientemente de las razones que están detrás de ello. Así que, bueno, felicidad por las victorias que ocurren en otras partes del mundo, pero también nos reavivan algunas heridas que tenemos en nuestro país. Entiendo, Susani, se han presentado, por ejemplo, proyectos a la Asamblea Nacional. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado y por qué exigir la legalización del aborto y no su despenalización? Fíjate, en efecto, bueno, no han sido pocas las iniciativas que ha tenido el movimiento feminista venezolano ante no solamente la Asamblea Nacional, sino también un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene ya casi 5 años, no, ya tiene más de 5 años, presentado ante la Sala Constitucional pidiendo un recurso de inconstitucionalidad
en los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal. Lamentablemente no ha sido ni siquiera admitido el recurso. Ante la Asamblea Nacional ha habido varias iniciativas, la última fue presentada en el año 2021, con motivo de la movilización llamada Ruta Verde, que agrupa varias organizaciones y colectivos feministas por el derecho a decidir. Ahí se presentó una ley mucho más amplia, más maravillosa, una ley orgánica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos que reconoce el derecho de todas y de todos a la educación sexual de la sexualidad, a la salud sexual y reproductiva, a acceder a métodos anticonceptivos y otras estrategias de planificación familiar, acceder a la información científica para tomar decisiones realmente conscientes, libres, informadas. Y además de eso, por supuesto, incorpora una disposición derogatoria de los artículos que lamentablemente son inconstitucionales, que están establecidos en el Código Penal y que penalizan el aborto. Lamentablemente, a pesar de que tuvimos apertura por parte de la Asamblea Nacional de trabajar este texto, de exponer las razones morales, porque tú misma lo dices, que ahí detrás de esto todo un debate ético, moral, pero también jurídico y desde una perspectiva de derecho e incluso científico. Y pues bueno, exponiendo todos estos argumentos, lamentablemente desde hace casi 2 años, lamentablemente todavía no han puesto este proyecto de ley en la agenda de la Asamblea Nacional. Vemos que hay muchas resistencias por razones principalmente religiosas, lo cual además viola otro principio fundamental que está en nuestra Constitución, el principio general del derecho, que es la laicidad del Estado. El Estado no puede tomar decisiones basadas en la fe o alguna religión, porque sin duda alguna viola nuestra Constitución y los principios generales del derecho. Entonces, bueno, lamentablemente no hemos podido avanzar. ¿Y por qué es importante avanzar sobre eso? Bueno, por un lado, entender que la penalización no resuelve absolutamente nada. Un poco para dar una referencia, si el argumento de que el aborto siga penalizado es impedir que los abortos ocurran, pues muchísimas investigaciones a nivel internacional revelan que es todo lo contrario. Los países avanzados en la legalización logran disminuir con mayor rapidez los índices de aborto y sus consecuencias nefastas, como lo es la mortalidad materna y otros temas que afectan la vida y la salud de las mujeres y niños. Entonces, por el contrario, los países que siguen penalizando el aborto son países que generalmente también tienen restricciones sobre el acceso a la educación integral de la sexualidad, acceso a métodos anticonceptivos y salud sexual y reproductiva, y por ende son los índices de aborto. Si el argumento es bajar los índices de aborto, hay que avanzar primero hacia la despenalización. Es un crimen y una aberración desde cualquier punto de vista moral perseguir a una mujer que decida abortar sin saber los dolores que hay detrás de eso, como un incesto, como una violación, como un embarazo inviable, como condiciones socioeconómicas invivibles, en fin, muchas cosas que pueden estar detrás de esa decisión. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que es una razón, además estadística, no tiene ningún sentido penalizar. Pero es importante legalizarlo porque además se tiene que convertir en una política pública, porque no basta nada más con descriminalizarlas a las mujeres que puedan decidir abortar, sino también implica que las que más lo necesitan, las más empobrecidas, las que no se pueden pagar un procedimiento en una clínica, pues puedan acceder al sistema público de salud. La realidad hoy en Venezuela y en cualquier país del mundo es que los abortos ocurren a cada segundo, esté penalizado o no. En este momento que estamos hablando, hay mujeres decidiendo abortar. Solo que aquellas que tienen las soluciones económicas para pagarse un aborto lo más seguro posible, pueden hacerlo tranquilamente. Mientras que aquellas que tuvieron educación, aparte que no tuvieron métodos anticonceptivos, aparte que no tuvieron información, o aparte que a lo mejor fueron víctimas de una violencia sexual, están haciéndolo de forma insegura, poniendo su vida y su salud en riesgo. Entonces, si hay que hablar de moral y de ética, creo que ese es el debate que hay que hablar. Susani, ¿y cómo está Venezuela en cuanto a educación sexual, acceso a información y también a los propios métodos anticonceptivos? El embarazo adolescente. Venezuela ha figurado en las listas como uno de los países, sino el de Latinoamérica, con la tasa más alta de embarazo adolescente. ¿A qué edad comienza la vida sexual activa de los jóvenes en el país? Yo lamento que en pleno mes de marzo, mes de la mujer, yo tengo que dar tantas malas noticias en esta entrevista, pero sí, lamentablemente es muy poco lo que hemos avanzado en el acceso a la educación integral de la sexualidad. Debo reconocer que en el Ministerio de Educación desde el año 2017 se hizo un esfuerzo gigantesco por desarrollar orientaciones pedagógicas en la materia, por formar a docentes en la materia. Esto lo hizo el Ministerio de Educación, además con el acompañamiento del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Esto se hizo utilizando además criterios internacionales y científicos, porque lo importante es decir que la educación integral de la sexualidad se basa en información científica, es progresiva. Es mentira que los niños y niñas de las primeras edades se está hablando de relaciones sexuales.
es, ante todo, repito, científica y progresiva, y está estudiada para el desarrollo psicológico, biológico, social, de los niños y de las niñas y de las y los adolescentes. Entonces, bueno, se hizo un esfuerzo gigante. Sin embargo, bueno, ha habido en los últimos años un crecimiento de los fundamentalismos religiosos que ha frenado por completo el avance de esto, y la verdad verdadera, como decimos coloquialmente, es que en nuestras aulas no se está dando educación integral de la sexualidad. A pesar de ese esfuerzo que se hizo en ese momento, pues no se está dando esto, y el resultado es terrible. Venezuela sigue estando, según los últimos datos del año 2020 revelado por el Fondo de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Venezuela tendría la tasa de fecundidad adolescente más alta de la región, recordando que además la región de América Latina y el Caribe es la segunda región con mayores tasas de fecundidad adolescente del mundo. Entonces, esto es gravísimo, y es grave porque el embarazo adolescente atenta contra la vida de esta adolescente, de esta niña, pero también atenta contra el desarrollo social y económico de una nación, porque una niña, una adolescente que es sometida a un embarazo forzoso en la infancia o en la adolescencia, pues bueno, se ve sometida a trabajos precarios, dejar de estudiar, sí, hay una serie de consecuencias gravísimas allí. Entonces, sí, una cosa viene amarrada de la otra. Y luego, de acuerdo a los últimos estudios que se hizo en Venezuela en el año 2018, el Ministerio de Juventud hizo una investigación, una encuesta nacional de juventud, y se determinaba que la edad promedio de iniciación sexual en las adolescentes, en las y los adolescentes, era aproximadamente 14 años. Sin embargo, algunas investigaciones más recientes, más localizadas en algunos lugares de mucha vulnerabilidad, esta edad se reduce a 11 años. Y recordemos algo, una niña de 11 años que, entre comillas, pongo bien las comillas, se inicia sexualmente, eso no es una iniciación sexual, es una forma de abuso sexual, porque una niña de 11 años no tiene manera ni psicológica, ni emocional, ni siquiera legal, porque así lo establece la LOPNA, de consentir una relación sexual. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que nos encontramos. Nosotros celebramos que existe además un plan de prevención y reducción del embarazo a temprana edad y la adolescencia en Venezuela, que ha sido además recientemente renovado. Sin embargo, vemos que siguen habiendo muchísimas resistencias culturales. Yo creo que es hora de que, bueno, tomemos como ejemplo, no solamente Francia, repito, hay 145 países en el mundo que han legislado y que han avanzado hacia la despenalización y la legalización del aborto en el mundo. No podemos seguir estando en el grupo de los 50 países más retrógrados en la materia. Tenemos que dar un paso hacia adelante para salvar la vida de las mujeres, recordando que además un alto porcentaje de la mortalidad materna está asociada a los abortos inseguros. Se estima entre el 15 y el 20% de las muertes maternas están asociadas a abortos inseguros en los países donde está penalizado el aborto, sin contar que hay un subregistro, porque muchos de esas muertes no se registran por abortos inseguros por cuestiones de la penalización. Entonces, si queremos trabajar también en disminuir la mortalidad materna, como es una de las prioridades del Estado venezolano, pues bueno, creo que una de las maneras más eficientes es avanzar hacia la legalización del aborto, sin duda alguna, especialmente en este mes de marzo, mes de la mujer. Si queremos salvar vidas de mujeres y niñas, este es un paso importante. Escuchan a Susani González, abogada feminista, tiene estudios en género, también en derechos humanos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos, además es la directora ejecutiva de CEDESEX. Susani, te voy a hacer varias preguntas para poder aprovechar el tiempo. Tú las contestas, bueno, en la medida de tus posibilidades. ¿Por qué defender el aborto? Tú como abogada feminista has sido estigmatizada o has sido señalada por defender el derecho al aborto. ¿En qué medida ese miedo a ser juzgadas empuja a las mujeres al final a practicarse abortos en centros de salud ilegales o en centros ilegales? ¿Cómo está esa actividad ilegal en Venezuela y cuáles son los principales motivos por los cuales, bueno, yo sé que data oficial no hay, pero quizás personas que se acercan a ustedes, casos que han conocido, recurren a esta práctica? ¿En qué casos está permitido? Bueno, fíjate, la estigmatización es evidente, es uno de los efectos inmediatos de la penalización. Por eso, por ejemplo, desde la Ruta Verde, que es esta iniciativa que nos agrupa varias organizaciones que luchamos por los derechos sexuales y derechos reproductivos, pues hablamos de la despenalización legal y social del aborto, porque la verdad es que existe una penalización social de acuerdo a preceptos culturales, morales, yo más bien digo pseudo morales y pseudo éticos, pues nos enseñan a todos y a todos. A mí también me enseñaron desde pequeñita que el aborto es un asesinato, que es malo,
que la mujer que decide eso es, pues bueno, es diabólica, debe ser criminalizada, es uno de los peores pecados y crímenes. A mí también me enseñaron eso. En la medida en que uno va estudiando, analizando, investigando, repito, con base científica, deslastrándose un poco de estas creencias, pues sin duda alguna uno empieza a descubrir otras realidades. Entonces, claro que hay una estigmatización, pero déjame decirte también, Vanessa, que esta estigmatización es algo un poco también de doble trasero. O sea, en lo público hay una estigmatización, pero la verdad es que todas las personas, y no todas, la gran mayoría de las personas tenemos una historia, un cuento de alguien o una historia propia de alguien que se haya practicado un aborto. Lo que pasa es que no lo hablamos por esa estigmatización. Todas tenemos una amiga, una hermana, una prima, una conocida que ha pasado por eso y pues acompañamos. Es decir, en nuestra población, como decía, abortamos todos los santos días. Solo que, bueno, producto de la panelización, pues nos vemos frente a una situación de injusticia social, pero abismal, ¿no? Repito, la gran mayoría lo hacen de manera segura cuando tienen recursos económicos, pero cuando no los tienen, pues lamentablemente es muy difícil. Aparte de eso, la estigmatización hace que no podamos acceder a información. Fíjate, es muy distinto cuando una mujer, y eso hacen varias investigaciones y lo logran para investigaciones, cuando una mujer toma esa decisión y lo hace de manera acompañada, su experiencia es muy distinta a cuando lo hace desde la oscuridad, desde el miedo, desde la clandestinidad, sin contar con el riesgo que implica. Susana. Bueno, claro, que hay estigmatización. Sí. Pero, y ya para ir concluyendo, en este momento, habidas las circunstancias y la situación en el país, ¿están dadas las condiciones, no sé, prácticas y políticas para exigir la legalización del aborto? ¿Los médicos están capacitados, tienen suficiente información como para dar ese paso? Bueno, la verdad es que no son dadas las condiciones porque nunca hemos avanzado hacia la legalización. No pueden estar dadas las condiciones si no existió nunca una política pública justamente para formar. Sin embargo, hay que recordar que existen normas, las normas de salud sexual y reproductiva que está vigente en el país, habla sobre eso, y los ginecólogas, etcétera, tienen capacidades técnicas para poder acompañar una interrupción voluntaria de embarazo. Sin embargo, existen por supuesto muchas creencias también y hay muchas resistencias incluso en el gremio de la salud. También un poco hipócrita, y me disculpa que utilice esta palabra, porque bueno, en el privado practican aborto, pero en el sistema público no quieren realizarlo. Entonces, bueno, en todo caso, creo que todavía no están dadas las condiciones, pero tenemos que dar el primer paso. El primer paso es penalizar. Segundo paso es legalizar, que implica desarrollar políticas públicas. Siguiente paso, trabajar en la sensibilización, en la formación, en la capacitación, para que podamos proteger el derecho. No se trata solamente de despenalizar y derogar los artículos del Código Penal. Ojalá fuera así de fácil, es mucho más complejo. De hecho, el país en donde ya se ha legalizado el aborto todavía están en ese proceso. Pero bueno, el primer paso es avanzar en reconocer el derecho que tenemos las mujeres, las niñas, las adolescentes, en decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra reproducción. Para eso, solamente 3 pasos. Educación integral de la sexualidad para decidir. Segundo, y los 3 pasos tienen que ir en simultáneo. Segundo, acceso a métodos anticonceptivos para no tener que abortar, y aborto legal, seguro, gratuito y acompañado amorosamente para no morir en el intento. Esos son los pasos necesarios para proteger nuestras vidas y nuestra salud. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieres compartir coordenadas de CDSEX. Sí, claro. Quiero información no solamente sobre eso, sino sobre todos los derechos sexuales y derechos reproductivos. Pueden buscarnos en cualquier red social como CDSEX-CE. CDSEX se escribe CEDESEX y V como Venezuela, @CDSEX. También pueden contactarnos a través de nuestro número de teléfono 0412-323-3985, repito, 0412-323-3985. Desde allí pues tenemos iniciativas de formación, investigación y por supuesto acompañamiento de las mujeres en acceso a educación integral de sexualidad y salud sexual y reproductiva. Al aborto, lamentablemente, mientras el Estado no nos impide, nos podemos acompañar. Que tengas feliz día. Igualmente para todas y para todos. Un abrazo. Escuchaban ustedes a Susana González, abogada feminista con estudios en género, derechos humanos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos, y además es la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, CDSEX.
Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.